Ella devolvió su llavero perdido sin pedir nada a cambio. No sabía que él era un papá soltero, millonario y director ejecutivo. Hola, encontré algo que creo que te pertenece. Tiene un número anotado. La voz de Yesenia era tranquila, pero sus dedos temblaban ligeramente alrededor del viejo llavero que descansaba en su palma. Eran casi las 2 de la mañana. La alta torre de cristal donde trabajaba como conserje hacía rato había caído en silencio. El eco de sus pasos había sido su única compañía hasta que vio el objeto tirado justo al lado de la puerta de emergencia en el piso 23. Metal pequeño, rayado, pero inconfundiblemente personal. Tenía un dibujo infantil grabado en un dije de plástico, una figura de palitos con capa y las palabras «Vuelve a casa seguro», papá garabateadas junto a un corazón descolorido. El aro metálico estaba un poco doblado, y la llave adjunta parecía nunca haber sido usada. En la parte trasera, escrito con marcador desvaído, había un número de teléfono. Sin nombre, sin marca. No lo dudó. Algo en él le pareció demasiado importante como para ignorarlo. El hombre que contestó tenía una voz grave, firme pero sorprendida. Sí, es mío. Gracias. ¿Puedo encontrarte en algún lugar? Yesenia se mordió el labio. Trabajo en el edificio. Estoy en el turno nocturno. Podría dejarlo en la recepción o estaré cerca del estacionamiento en unos 20 minutos. Pausa. Está bien. Gracias otra vez. 20 minutos después, Yesenia bajó al casi vacío estacionamiento subterráneo. El eco de sus botas rebotaba contra las paredes de concreto. Estaba tenue, iluminado solo por luces de emergencia. Esperó cerca del escritorio de seguridad, el llavero apretado entre sus dedos. Se escucharon pasos. Un hombre alto con una sudadera oscura apareció entre las sombras. Llevaba jeans y una gorra de béisbol calada hasta las cejas. Tenía las manos en los bolsillos y se veía común, no pulido ni arrogante como los ejecutivos de arriba, solo tranquilo, sereno. ¿Lo encontraste?, preguntó suavemente, con los ojos fijos en el llavero. Yesenia lo extendió. Estaba junto a las escaleras en el piso 23. Casi lo paso de largo. Él lo tomó despacio, como si ella acabara de devolverle un pedazo de su alma. Su pulgar rozó el dije desgastado y exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Solo soy el tipo del turno de noche, dijo con una media sonrisa, encontrándose con su mirada por primera vez. Gracias por devolverlo. Yesenia asintió levemente, sin saber qué decir. Parecía importante. Lo es. Más de lo que imaginas. Ella se giró para irse, apartando un mechón de cabello detrás de la oreja, pero su voz la detuvo. Espera, ¿cómo te llamas? Ella dudó. Yesenia. Yo soy Alejandro. Levantó el llavero. Mi hija me lo hizo cuando tenía 3 años. Ahora tiene 5, pero todavía revisa si lo llevo conmigo. Yesenia sonrió levemente. Es tierno. Debe quererte mucho. Él bajó la mirada. Eso espero. Hubo silencio. No incómodo, sino lleno. Como si ambos quisieran decir algo más, pero no supieran cómo. Entonces Yesenia dio un leve asentimiento y se dirigió al elevador. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Yesenia. Mientras ella desaparecía dentro del ascensor. Alejandro se quedó ahí un momento más, con los dedos cerrados alrededor del llavero, la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había hecho algo amable sin saber quién era. Sin pedir nada a cambio. Solo porque era lo correcto. Y eso se le quedó grabado. Yesenia subía en el ascensor, con el corazón un poco más liviano. No sabía por qué el encuentro la había afectado, pero lo hizo. Había algo en su voz, suave, cansada, agradecida. Se sintió honesta.
Para cuando volvió a trapear el pasillo del piso 17, casi se había convencido de que fue solo un momento, nada más. Pero algo le decía, algo en el silencio del estacionamiento, en la forma en que él había sostenido ese llavero como si fuera un salvavidas. Que eso no era el final. Era solo el comienzo. Yesenia no esperaba volver a verlo. Pero 4 noches después, justo cuando empujaba su balde de trapeador al piso 15, lo escuchó. Ese zumbido familiar de pasos. No apresurados, no gerenciales, solo deliberados. Doblando la esquina, el corazón le dio un pequeño salto. Ahí estaba él, sentado en el alféizar junto a la salida de emergencia. Capucha puesta, mangas arremangadas hasta los codos. Sus ojos se encontraron con los de ella, como si la hubiera estado esperando. Yesenia parpadeó. ¿Tú otra vez? Alejandro se encogió ligeramente de hombros. Solo haciendo mis rondas. De guardia nocturno, ya sabes. Ella entrecerró los ojos, nada convencida. ¿Desde cuándo los guardias nocturnos usan Nikes y llevan termos de espresso? Él sonrió. Recortes de presupuesto. Sin uniforme. Ella casi se rió. En lugar de eso, apoyó el trapeador contra la pared y se acercó con los brazos cruzados. ¿Estás muy comprometido con este papel, eh? Alejandro dio una palmada en el borde de la ventana a su lado. Hora del descanso. Te prometo que no te voy a reportar. Yesenia dudó solo un segundo antes de sentarse a su lado. ¿Y si yo te reporto a ti? Él la miró de reojo. Lo acepto, pero solo si me dejas explicarte lo del café. Vengo con cafeína. Ella aceptó el vaso que él le tendía. Todavía caliente, todavía se había acordado. Se sentaron en silencio por unos momentos, el murmullo tranquilo del edificio a su alrededor. La coleta de Yesenia estaba un poco torcida, y olía levemente a limpiador cítrico y libros viejos. Alejandro lo notó y sonrió. ¿Siempre limpias este piso primero? Preguntó él. Ella asintió. Es el único con buena ventilación. No huele a impresoras. Él soltó una risa baja. Buena estrategia. Pausa. Luego preguntó. ¿Y cuál es el objetivo final? No querrás limpiar pisos para siempre. Ella lo miró, sorprendida por lo suave que lo había dicho. Quiero abrir una librería, dijo finalmente. De libros usados, tal vez con una pequeña barra de té. Sin wifi, solo sillones cómodos y tiempo. Él pareció impresionado. Lo tienes bien pensado. Yesenia sonrió. Cada detalle. Incluso los menús en pizarras. Lo he dibujado cientos de veces en mi cabeza. Yo iría, dijo Alejandro en voz baja. Ella lo miró. A veces leo, dijo, tomando un sorbo. Sobre todo para mi hija. Tiene 5. No se duerme si no le invento alguna historia ridícula sobre dragones o osos bailarines. Yesenia sonrió. Parece que ella manda en la casa. Lo hace, admitió él. Yo solo pago las cuentas. Ambos rieron, tratando de no dejar que el sonido resonara demasiado fuerte en el pasillo. De repente, Yesenia se inclinó hacia él, con un susurro fingido. Nos meteremos en problemas por merodear. Alejandro abrió los ojos exageradamente. Extremadamente. Ya he presentado 3 quejas contra mí mismo, dijo Alejandro con total seriedad. Yesenia se tapó la boca, sofocando una risita. Cuidado. Si alguien te ve, van a esperar que de verdad cambies un foco fundido. Él se echó hacia atrás, fingiendo horror. No arruines mi tapadera perfecta. Por un momento, el edificio corporativo no se sintió estéril. Se sintió como un lugar donde 2 desconocidos con vidas ocultas podían encontrarse entre pasadas de trapeador y rondas de seguridad fingidas. Yesenia finalmente se puso de pie, sacudiéndose el polvo imaginario de los pantalones.
Me quedan 10 pisos más. Deberías volver a fingir que eres útil. Alejandro saltó del alféizar. Entonces supongo que seguiré fingiendo mañana. Ella se giró a medias, mirándolo por sobre el hombro. ¿A la misma hora? A la misma hora, confirmó él. Mientras ella se alejaba empujando su carrito, Alejandro se quedó quieto un momento más, viéndola desaparecer por el pasillo. Luego sacó el llavero de su bolsillo del hoodie, solo para asegurarse de que seguía ahí, y sonrió. Todavía no sabían lo que esto era. Pero estaba creciendo como un secreto plantado entre las baldosas y las risas de madrugada. Y ambos eran lo suficientemente curiosos para dejarlo crecer. Yesenia lo encontró ya esperándola la noche siguiente. Mismo banco, misma sudadera. Pero algo en su postura era distinto, más abierto, como si por fin estuviera listo para dejar caer algo que llevaba en el pecho. Ella se sentó a su lado sin decir nada. La tacita de té de siempre la esperaba sobre el borde de la ventana y la aceptó en silencio, envolviendo las manos alrededor del calor. Después de una larga pausa, susurró. ¿Alguna vez te cansas de esconderte? Alejandro miró de reojo. ¿Te refieres a la sudadera, o a lo demás? Yesenia sonrió con cansancio. ¿A las dos? Él asintió lentamente. Sí. Más de lo que admito. Ella tomó un sorbo de té y luego habló sin mirarlo. Mi papá se fue cuando tenía 10 años. Dijo que salía por gasolina. Nunca volvió. Alejandro no la interrumpió, solo escuchó. Mi mamá se enfermó al año siguiente, continuó. Al principio era solo fatiga. Después se volvió algo más serio. Dejé la escuela para trabajar. He estado limpiando oficinas desde entonces. Exhaló con fuerza. Es curioso. Ni siquiera sé qué le diría si lo viera otra vez. Tal vez nada. Tal vez solo. ¿Por qué me hiciste creer que los hombres desaparecen? La voz de Alejandro fue baja. No tengo una respuesta para eso. Pero puedo decirte esto, yo casi me convierto en ese hombre también. Yesenia lo miró. No fui un buen padre, admitió, con la mirada fija en sus manos. Al principio, creía que trabajar hasta tarde, ganar dinero, pagar las cuentas, eso era cumplir. Respiró hondo, despacio. Pero una noche, Julia, mi hija, me preguntó algo. Tenía uno de sus dibujos en la mano y dijo. ¿Por qué solo te veo en fotos, papi? Los ojos de Yesenia se abrieron un poco. La voz de Alejandro se quebró apenas. Tenía 4 años. Y lo dijo sin enojo, solo con curiosidad. Como si ya lo hubiera aceptado. Yesenia guardó silencio. Esa noche me senté afuera de su cuarto por 1 hora. Ni siquiera entré. Solo la vi dormir y pensé, ¿qué estoy haciendo? Tragó saliva. Cambié después de eso. Ahora llego temprano. Le leo cuentos antes de dormir. Ceno con ella, aunque sea cereal. No tomo reuniones después de las 6. Y nunca me voy sin decir adiós. Yesenia permaneció callada, dejando que sus palabras se acomodaran en el aire. Luego dijo en voz baja. Tienes suerte. No siempre fui el hombre que ella merecía, dijo Alejandro. Pero estoy tratando de convertirme en él. Hubo una pausa larga. Entonces Alejandro se volvió hacia ella. ¿Sabes por qué te noté esa primera noche? Porque no hiciste preguntas. No esperabas nada. Pero viste algo importante, y lo trataste con cuidado. Yesenia parpadeó. Tú apareces, dijo él simplemente. Incluso cuando nadie está mirando. Eso es raro, murmuró Yesenia, bajando la mirada, sin saber qué decir. Nadie le había dicho algo así antes. Alejandro dejó que el silencio se alargara antes de añadir. Creo que estar presente no solo es estar físicamente. Es presentarse para los demás. Tú lo has hecho.
Para tu mamá, para extraños, incluso para mí. Yesenia finalmente lo miró, y por primera vez no vio una sudadera con capucha, ni misterio, ni al hombre que vagaba por los pasillos por la noche. Vio a alguien que había perdido, que había aprendido y que había decidido quedarse. Y algo dentro de ella cambió. Solo un poco. Lo justo. Dejó su taza a un lado y dijo suavemente: es bonito no tener que cargar todo el peso sola. Alejandro asintió. Nunca debiste tener que hacerlo. Por un momento, nada más importó. Ni títulos, ni dinero, ni secretos. Solo dos personas en medio de la noche, finalmente vistas por alguien más. Y a veces, eso era suficiente para empezar a sanar. La noche siguiente, Yesenia encontró un vaso de cartón esperándola, colgado del asa de su carrito de limpieza. El vapor salía suavemente de la tapa, todavía tibio, todavía fresco, como si alguien hubiera calculado el momento exacto, como si supiera cuándo llegaría. Pegada con cuidado en la tapa había una nota amarilla escrita con una letra que ya reconocía. Clara, algo angulosa, demasiado cuidadosa para alguien casual. Dijiste que no podías dormir. Espero que esto ayude. Yesenia la miró por un momento, con una sonrisa que comenzaba a formarse en la comisura de sus labios. Miró hacia ambos lados del pasillo, vacío. Levantó el vaso y lo acercó a su nariz. Manzanilla. Suave, familiar. El aroma le llegó más profundo de lo esperado, como un recuerdo que no sabía que extrañaba. Tomó un sorbo, dejando que el calor bajara por su garganta, lento y reconfortante. Su pecho se ablandó en lugares que no había notado tensos. Se apoyó contra la pared y se quedó allí más tiempo del habitual. Esa noche no vio a Alejandro. Pero la siguiente, llegó preparada. Cuando empujó su carrito más allá del rincón de las máquinas expendedoras en el piso 15, su piso, ahí estaba él de nuevo, sentado en el mismo banco. Capucha abajo, codos apoyados en las rodillas. La luz azulada de la máquina iluminaba su rostro. Parecía alguien intentando no parecer a alguien. Pero Yesenia ya había visto más allá. No se detuvo. Solo pasó a su lado y dejó caer algo en su regazo. Él bajó la mirada. Una servilleta, garabateada con marcador grueso. La próxima vez, té verde. Él rió suavemente. Levantó la vista justo a tiempo para ver su media sonrisa antes de que ella desapareciera por la esquina con su carrito. Desde esa noche, el ritual silencioso creció. A veces dejaba menta, otras veces té de lavanda o mezcla para dormir. Siempre tibio, siempre esperando. Cada taza tenía una nota. Algunas divertidas, otras casi filosóficas. Una decía: demasiada cafeína afecta la precisión del trapeado. Considéralo cuidado preventivo. Otra, un dibujo infantil de un dragón con alas torcidas leyendo un libro. El pie de página. Para tu noche interior. Yesenia nunca dejaba esas notas sin respuesta. Sus respuestas eran igual de variadas: servilletas, fundas de café, reversos de hojas de facturas. Tu dragón necesita clases de vuelo, escribió una vez. Mejor que el chocolate de máquina, decía otra. Y una noche, después de un turno particularmente duro, solo escribió: gracias por recordarme que existo. No había planeado ser tan cruda. Pero lo fue. Porque en esa torre de vidrio y acero, rodeada de personas demasiado ocupadas para mirarla a los ojos, Alejandro hizo algo que nadie más había hecho. La vio. No como conserje, no como un borrón en el fondo de oficinas brillantes. Como persona. Y lentamente, casi sin querer, ella comenzó a verlo también. No al hombre de ojos tranquilos y té caliente. Sino al que estaba detrás. El que escuchaba. El que esperaba. El que recordaba. Sus conversaciones nunca duraban mucho. No había tiempo, ni lugar para quedarse. Pero la conexión era constante.
Silenciosa. Sagrada. Nunca lo llamaron amistad. Nunca lo etiquetaron. Pero sabían que estaban construyendo algo real. En el silencio entre elevadores y pisos brillantes. Entonces, una noche, Yesenia trajo algo más que una nota. Lo encontró en su lugar habitual. Esta vez sostenía un termo, hojeando correos en su celular. Al verla, se enderezó instintivamente. Ella le entregó un libro delgado de pasta blanda, gastado, con una esquina remendada con cinta. Para Julia, dijo. Él parpadeó y lo tomó con cuidado. En la portada se leía, cuentos para niñas valientes antes de dormir. En la primera página, un nombre infantil había sido escrito una vez con lápiz. Ahora apenas visible, casi borrado. Yesenia desvió la mirada. Es de segunda mano, dijo en voz baja. Pero las historias están completas. Alejandro no respondió de inmediato. Pasó el pulgar por el borde desgastado del libro, sus ojos repasando el título descolorido. Asintió lentamente. Le va a encantar, murmuró. Este es el tipo de libro que me pedirá que le lea una y otra vez. Yesenia sonrió, suave, tímida. Entonces es perfecto. Él la miró entonces. De verdad la miró. No solo con gratitud, sino con algo más suave, más profundo. No dijo gracias. No hacía falta. Ella le había dado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Un recordatorio de que alguien más se preocupaba por lo que más le importaba a él. Su hija. Esa noche no se quedaron mucho tiempo. Sin charla, sin notas. Yesenia volvió a su trabajo de limpieza, con pasos un poco más livianos. Alejandro se quedó un rato más en la banca, el libro descansando sobre su rodilla. Nadie más supo jamás sobre su cafecito. Nadie tenía que saberlo. Eso era lo que lo hacía de ellos. La televisión en la sala de descanso del personal de limpieza rara vez mostraba algo que no fueran noticias en silencio o repeticiones de deportes que nadie miraba. Yesenia normalmente la ignoraba. Esa noche, estaba junto al microondas, con los brazos cruzados sobre su sudadera, esperando que el recipiente plástico de sopa girara hasta volverse comestible. Los hombros le dolían. Los pies también. Había estado limpiando con más fuerza de lo habitual últimamente, tratando de mantener la mente en blanco y el cuerpo ocupado. El zumbido familiar de las noticias apenas lo registró. Hasta que una voz la hizo quedarse inmóvil. Alejandro Rivas, CEO de Rivastech, anunció hoy una nueva iniciativa enfocada en infraestructura de IA para sistemas escolares con bajos recursos. La cabeza de Yesenia giró lentamente hacia la pantalla. Y ahí estaba él. El hombre detrás del podio vestía un traje azul marino perfectamente entallado. El cabello peinado, la sonrisa calculada, cada movimiento deliberado. El Alejandro en la pantalla era el retrato del control. Dominante. Encantador. Preciso. Las manos de Yesenia cayeron a sus costados. El pecho se le hundió. Era él. El chico de las noches. Su chico de las noches. Excepto que no. Las imágenes pasaban, salas de conferencias, reuniones de inversionistas, ceremonias de inauguración. Y luego una foto fija. Alejandro arrodillado junto a una niña con vestido blanco. Ambos riendo bajo una cascada de globos. Julia. Las rodillas de Yesenia flaquearon y se sostuvo del borde del mostrador. La servilleta de papel en su mano se arrugó sin que se diera cuenta. El aire se le hizo delgado. No tenía sentido. Y sin embargo, tenía todo el sentido del mundo. La calma en su voz. La forma en que escuchaba tan completamente. El peso de cada palabra. Claro que no era solo un guardia cualquiera. Claro que la calidez y la gravedad que él cargaba pertenecían a alguien poderoso. Pero nunca lo dijo. Nunca le dijo la verdad. Sin advertencias, sin explicaciones.
Solo dejó que ella se abriera noche tras noche. Mientras él tomaba su té y guardaba su secreto. El estómago de Yesenia se retorció. Él había mentido. O quizá no directamente. Pero la dejó creer algo falso. Se puso la sudadera como una armadura y dejó que pensara que era uno de los suyos. Los del turno nocturno. Los invisibles. Los que limpian alrededor de la gente importante como fantasmas entre pasillos. No estaba enojada porque él fuera rico. Estaba enojada porque lo dejó ser un extraño con quien ella fue vulnerable, mientras él escondía quién era en realidad. Dejó la sopa en el microondas y salió antes de que terminara de girar. La noche siguiente no subió al piso 15. Ni la siguiente. Cambiaba su ruta. Pidió a su supervisor horas más tempranas. Inventó una excusa, que necesitaba más luz del día para cuidar a su mamá. Cualquier cosa para no tener que enfrentar los lugares donde solían hablar. Donde el silencio solía ser cómodo, compartido, incluso sagrado. Ahora solo resonaba. Él aún dejaba té para ella. Vasos cuidadosamente colocados en el asa de su carrito. Justo donde solía ponerlos. El primero fue de manzanilla. Después té verde. Luego menta. Sin notas. Sin bromas. Solo el calor y la punzada. Yesenia no los tocaba. No porque no quisiera. Sino porque quería demasiado. Limpió más fuerte. Con furia. Que no coincidía con la música suave en sus audífonos, ni con el silencio del edificio. Su cuaderno se llenó de cosas que no podía decir. Enojo, confusión, traición y culpa. Porque lo peor no fue la mentira. Fue que lo extrañaba. Su risa. Sus dibujos tontos de dragones. La forma en que decía, siempre apareces. Como si eso significara algo sagrado. La forma en que la veía sin intentar arreglarla. Eso era lo que no podía perdonarse. No a él. A ella misma. Había bajado la guardia. Y ahora le tocaba barrer los pedazos de algo que había parecido real. Tal vez incluso hermoso. Pasó una semana. Luego 2. Y aún se mantenía alejada. Y aún se repetía que estaba bien. Pero cada noche, al estacionar su carrito por última vez, sus ojos se deslizaban hacia el portavasos. Vacío. Hueco como su pecho. Hasta que una noche. Había algo allí. Y esta vez. No era té. Yesenia salió por la puerta de empleados justo después de las 4 de la mañana. Agotada, el cabello recogido en un moño flojo, la mochila colgando de un hombro. La calle aún dormía, pintada con sombras quietas y luces naranjas parpadeantes. Casi no lo vio. Alejandro estaba sentado en los escalones de concreto frío, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza baja. Sin traje. Solo jeans, tenis y la misma sudadera de siempre. Cuando levantó la mirada al oír la puerta, sus ojos se encontraron con los de Yesenia, y ella se detuvo. No habló. No se movió. Él se puso de pie lentamente, sin apuro, como si temiera que ella saliera corriendo. He estado esperando aquí desde la medianoche, dijo. Yesenia cruzó los brazos. No deberías haberlo hecho. Lo sé, respondió suavemente. Pero tenía que verte. Ella no dijo nada. Solo lo miró, el rostro indescifrable. No te mentí, Yesenia, continuó. Solo que, por una vez, no dije nada. Porque no era el CEO. No era Alejandro Rivas con una agenda llena de tratos, apretones de manos y titulares. Era solo un hombre tomándote con una mujer, que me vio. Yesenia exhaló despacio, negando con la cabeza. Me dejaste creer que eras otra persona. Te dejé creer que era alguien simple, corrigió él. Porque estar contigo me hizo sentir que podía serlo. Dio un paso más cerca, con cautela.
Y tal vez quería saber si alguien podía quererme sin el nombre, sin el título, sin el dinero. La garganta de Yesenia se apretó, pero se mantuvo firme. ¿Entonces todo esto fue una prueba? No, respondió de inmediato. Fue real. Cada momento. Cada taza de té. Cada nota en servilleta. No planeé nada de eso. Solo, no quería que terminara. Ella apartó la mirada. Alejandro respiró hondo, luego habló otra vez, más lento esta vez. Mi esposa murió cuando Julia tenía 3 años. Una enfermedad repentina. No lo vimos venir. Un día estaba haciendo panqueques y al siguiente, ya no estaba. Los ojos de Yesenia se suavizaron, a pesar de sí misma. Después de eso, Julia dejó de hablar, continuó Alejandro. Por 4 meses. Nada. Ni una palabra. Solo se sentaba en el suelo con sus crayones, en silencio. Probé de todo, terapeutas, juguetes, canciones. Nada funcionó. Tragó saliva. Una noche llegué tarde del trabajo otra vez. La encontré dormida en el pasillo, abrazada a una foto de su mamá. Ahí entendí que no necesitaba más cosas. Me necesitaba a mí. Al verdadero yo. Miró a Yesenia, su voz ya apenas un susurro. Y empezó a hablar otra vez. Cuando yo volví a reír. Y volví a reír, cuando te conocí a ti. Los labios de Yesenia se entreabrieron, pero no dijo nada. Alejandro metió la mano en su chaqueta y sacó algo envuelto en papel. Se lo entregó con cuidado. Ella lo desenvolvió lentamente. Era el libro. Cuentos para niñas valientes antes de dormir. Pero ahora estaba gastado, las esquinas dobladas, las páginas marcadas con garabatos y calcomanías de colores. Y en la primera página, debajo de su antigua letra, había una nueva nota escrita con crayón morado. A mi papi y a mí este nos gusta más. Julia. Yesenia lo miró, sin palabras. Alejandro dio un paso atrás. No estoy pidiéndote perdón. Solo quería que vieras. Que lo que compartimos no fue fingido. Cambió cosas. Me cambió. Dudó un segundo, y luego dijo, casi en un susurro. ¿Puede volver a escuchar tus cuentos? Yesenia bajó la mirada al libro. Sus dedos temblaron levemente. Y aunque no dijo nada, Alejandro lo notó. La forma en que sus hombros bajaron apenas. La manera en que sus ojos se ablandaron, solo un poco. Él asintió con una pequeña inclinación, luego bajó los escalones sin esperar respuesta. No había venido a ganar. Había venido a ser honesto. Y ahora, era decisión de ella. Era una tranquila tarde de martes cuando el teléfono de Yesenia vibró con un número desconocido. Casi lo deja ir al buzón de voz. La mayoría de los números desconocidos significaban deudas que no podía pagar o promociones disfrazadas de interés humano. Pero algo en el momento, en la quietud de la habitación. La luz del sol colándose entre sus persianas descoloridas. La hizo deslizar para contestar. Hola. Una breve pausa. Luego una voz pequeña y temblorosa. ¿Señor Yesenia? El corazón de Yesenia se apretó. Sí. ¿Quién habla? Soy Julia, respondió la voz, tímida. Mi papi dice que tú cuentas mejores cuentos que los libros. ¿Puedes venir a contar uno hoy? Yesenia cerró los ojos. Julia. No había escuchado ese nombre en voz alta en semanas. Desde que se había alejado del techo. Del té. De la forma en que Alejandro le había entregado un libro lleno de crayones y algo que quizás era esperanza. Yo, empezó a decir, pero su voz flaqueó. Julia no le dio tiempo a terminar. Mi papi está triste, susurró. Pero no cuando tú estás cerca. Yesenia tragó saliva. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier historia que hubiera intentado contar. Miró su pequeño apartamento.
La ropa a medio doblar sobre la silla, el libro a medio leer sobre su almohada. Su reflejo en el espejo. Mayor que los 19 que sentía haber dejado atrás. Pero más joven de lo que el cansancio mostraba. No le debía nada. Pero ese no era el punto. Voy, dijo en voz baja. Una hora después, estaba parada al pie de un caminito angosto. Flanqueado por cempasúchiles. Las flores danzaban suavemente con la brisa, doradas y despreocupadas del mundo. La casa adosada era acogedora, pintada de un azul suave con contraventanas que pedían nueva pintura. Un móvil de viento tintineaba débilmente sobre el porche. Yesenia dudó un segundo, levantando la mano para tocar la puerta cuando ésta se abrió de golpe. Antes de que sus nudillos tocaran la madera. Julia salió disparada con la velocidad de la alegría. Yesenia la atrapó a mitad de carrera, sus brazos rodeando los pequeños hombros de la niña por instinto. Te extrañé, dijo Julia contra su suéter, su voz amortiguada pero segura. A Yesenia se le apretó la garganta. Yo también te extrañé, pequeña leona. Entonces levantó la vista, y ahí estaba él. Alejandro parado en el umbral. Sin sudadera esta vez, solo una camisa sencilla con las mangas arremangadas. Su expresión inescrutable, pero completamente abierta. Sin arrogancia. Sin arrepentimiento. Solo presencia. Yesenia sostuvo la mano de Julia y se levantó despacio. Bola, dijo. Bola, repitió él, su voz un poco ronca. No hacía falta decir más. La casa estaba cálida de esa forma en que lo están los hogares vividos. Desorden acogedor, luces suaves, vida real. Había juguetes acomodados junto a una estantería, platos secándose sobre un trapo. Y un dibujo hecho a mano en el refrigerador que decía mi familia con letras brillantes e inciertas. 3 monitos de palitos. Yesenia trató de no mirar demasiado. Ella y Julia se acomodaron en un sofá gris profundo, del tipo que guarda historias en sus cojines. Alejandro se sentó en el suelo cerca, sin invadir, sin alejarse. Julia colocó un libro en el regazo de Yesenia. El lomo estaba reforzado con cinta, las páginas desgastadas y decoradas con estrellas adhesivas y corazones de marcador. Yesenia sonrió. ¿Lista? Julia asintió y se acurrucó a su lado. Érase una vez, comenzó Yesenia, una niña pequeña y valiente que vivía en un castillo muy alto. Su voz se suavizó en ritmo. Le dio gruñidos al dragón y refunfuños al rey. Julia reía con los ojos bien abiertos. Alejandro no habló. No tenía que hacerlo. La forma en que miraba a Yesenia lo decía todo. Admiración. Alivio. Hogar. La historia duró quizá 20 minutos. Pero la sensación se estiró mucho más. Cuando la última frase cayó como un susurro en la sala. Julia aplaudió una vez, luego se acurrucó contra el costado de Yesenia, bostezando. Y entonces, como si el sueño le soltara la lengua, murmuró. Papi sonríe más desde que te conoció. Yesenia se quedó inmóvil. Alejandro bajó la mirada, las manos entrelazadas con suavidad en su regazo. Las palabras flotaron como estrellas. Yesenia apartó un mechón del rostro de Julia. Creo que él también me ayudó a sonreír. Levantó la vista, y Alejandro ya la estaba mirando. Ya no había nada entre ellos. Ni trajes. Ni horarios. Ni secretos. Yesenia se puso de pie y caminó hacia el despacio. El corazón palpitando en su garganta. Cuando llegó, extendió la mano. Alejandro la tomó. Sin promesas. Sin disculpas. Solo un comienzo silencioso. Porque algunas historias son demasiado reales para tener final. El letrero sobre la puerta decía. Capítulo tranquilo. Pintado a mano, ligeramente torcido, con enredaderas curvas rodeando las letras. Debajo, en una fuente más pequeña, se leía una frase grabada en dorado desvanecido.
Un lugar para páginas, paz, y personas que se quedan. Había pasado un año. Dentro, el aire olía a té de lavanda y libros viejos. Libros infantiles forraban la pared del fondo. Lámparas suaves iluminaban sillones desparejos pero acogedores. Una pizarra de tiza anunciaba los especiales del día. Té de toronjil, panecillos de albaricoque, hora de cuentos a las 6. Yesenia estaba detrás del mostrador, atándose un delantal verde alrededor de la cintura. El cabello recogido en un moño suelto, una mancha de harina en la mejilla. Se veía cansada. Pero brillaba. Era una felicidad suave. De esas que nacen al construir algo. Ladrillo por ladrillo. Página por página. Al otro lado del local, Julia estaba acurrucada en el rincón infantil. Hojeando un libro de imágenes. Las piernas colgando de un puff aterciopelado. Llevaba su cardigan morado favorito y ya se había terminado su panecillo. Yesenia miró el reloj. Casi las 7. Justo a tiempo, la campanita sobre la puerta sonó. Y ahí estaba él. La misma sudadera. La misma sonrisa. Alejandro entró como lo había hecho cada noche durante meses. Técnicamente no era dueño del lugar. Pero lo había financiado en silencio. De forma anónima. Insistiendo en que su nombre, el de Yesenia, era el único que debía aparecer en cada documento.